Bueno, y siendo las 8 de la mañana con 13 minutos, tenemos ya nuestro bloque de entrevista. Bueno, y ya está con nosotros en el set el economista Jair Alvarado, a quien saludamos, damos la bienvenida y con él pues vamos a analizar un tema muy importante como es la crisis alimentaria mundial y cuál es el impacto que tendría en la economía de nuestro país. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días, encantado, gracias. Doctor, para entrar en contexto, y es la interrogante que tal vez muchos se hacen, otros desconocen, ¿qué es una crisis alimentaria y por qué se está generando a nivel mundial? Bueno, una crisis alimentaria se da realmente cuando hay un desabastecimiento de alimentos. En este caso, el desabastecimiento de alimentos que estamos viendo se debe a la carencia de insumos agrarios que se está generando ahora ya, y eso pues viene como consecuencia de lo que hemos visto anteriormente por la pandemia, la crisis de contenedores, el caso de la guerra de Rusia y Ucrania, la inflación que esto ha generado, y esto trae pues como consecuencia ese desabastecimiento y que hasta ahora ha generado la crisis alimentaria que mencionábamos, ¿no? Doctor, muchos se hacen pues este interrogante y algunos evaden la culpabilidad, dicen no, la crisis alimentaria que se está viendo se está dando simplemente en algunos países, pero eso no trae consecuencias en la economía, en el tema del país. ¿Es esto cierto o realmente tiene un impacto en el Perú? Sí, va a tener un impacto en el Perú, es una crisis mundial y el Perú forma parte de ello. Y evidentemente va a tener este tipo de presión. Pero acá hay algo que quisiera resaltar. Los países que van a tener menos impacto son aquellos que tienen, como se dice, una relación exportación-importación positiva. Es decir, a más exportaciones, menos me puede afectar porque digamos que habría dinero. No digo que no me afecte en la parte de fertilizantes, sino menos dinero para poder comprar. No hay que olvidar de que fertilizantes evidentemente van a haber, pero hay que pagar mucho más, como estamos haciendo ahora casi 4 o 5 veces más, ya sea por urea, fosfato, se está pagando más, pero hay dinero para poder pagar. Entonces nos quejamos de la política que no es la adecuada, ya que ahora se están cerrando minas, las exportaciones van a disminuir, se proyecta que el sector agroexportador para el año 2023-24 comienza en caída. Doctor, el Perú es un importador de urea, se menciona, ¿no? Y entonces algunos analistas indican que por ahí estaría tal vez la complicación económica de nuestro país al ser un importador de este fertilizante, más ahora con el tema del incremento del precio de los fertilizantes que se utilizan pues en la agricultura. Así es, queda claro el hecho de que va a afectarnos, por supuesto que nos va a afectar, ¿no? O sea, sí se va a afectar el agricultor, el gobierno está comprando ahora para querer paliar y dar creo que 5 a las personas que tienen menos de 5 hectáreas, al minifundista, ¿no? Sí, va a apoyar evidentemente al minifundista, pero sin ver también los complementos que tiene, como mencionábamos, el fosfato y otros ingredientes que tiene que dar para que la tierra esté adecuadamente fertilizada. Entonces, no hay una política clara realmente que sea completa, sino simplemente un paliativo, ¿no? Y acá también hay que tener cuidado con la idea de que esto no sea utilizado en un ambiente político como el que estamos viviendo ahora. ¿Qué tan cierto, doctor, es que al impactar esta crisis alimentaria en nuestro país, cerca de 15.5 millones de peruanos se verían afectados directamente? Porque hay un estudio, por ejemplo, de la ONU que indica que ya a nivel mundial, por decirlo así, ya no se consumen pues los 3 o hasta 5 alimentos. Ahora la población más vulnerable tiene que canjearse si es el desayuno, es el almuerzo o es la cena. Y mayormente eso indican va a incrementar la desnutrición, la anemia, el hambre y la pobreza en nuestro país. Eso lo vemos ahora ya con el incremento de ollas comunes en los comedores populares. O sea, no es que yo esté proyectando que va a ocurrir de acá a fin de año, no, está pasando ya. Y cuando hay incremento en ollas comunes me doy cuenta que las personas, sobre todo de pobreza o extrema pobreza, son los más afectados. Por eso mencionaba que cuando uno busca tener mayor preponderancia en cuanto a las exportaciones para tener más dinero, los que se van a beneficiar evidentemente son aquellos que tienen dinero y no van a ser tan afectados. Pero la gran mayoría, por supuesto que sí van a ser muy afectados, ¿no? ¿Cuándo se habla, doctor Alvarado, de que podría existir en un país la crisis de hambre?
¿Estaríamos como país, como Perú, afrontando una crisis de hambre? Todavía no estamos en ese nivel. En este momento no podemos tampoco exagerar, ya que escuchaba también a un comentarista ruso de este tema y él decía, ¿no? Bueno, en realidad en el momento en que nosotros abramos el puerto de Odessa y den la libertad para poder exportar, como que esto se puede nivelar. En una manera de coactar también en el decir que si termina la guerra esto se va a calmar. Es cierto, o sea, no es que estemos pensando, sino que la idea vendría a ser de que si esto continúa así, sí tendríamos con el tiempo una crisis. Ahora, habría una economía, yo creo, hasta ahora de subsistencia. O sea, el minifundista va a seguir produciendo, va a ser más caro, solamente que el problema está en que las políticas aplicadas ahora no son las más adecuadas, o sea, van a incrementar el impacto negativo. En algún momento, doctor, en nuestro país se podría hablar de desabastecimientos de productos alimentarios. ¿Llegaremos en algún momento a esa situación o estamos muy lejanos? Podría ser, no digo que se dé, podría ser. El desabastecimiento ahora, en este momento, me parece que no, pero sí el aumento de precios y con la considerable inflación que tenemos ahora. Pero si esto continúa así, pues es claro, ¿no? Si no hay fertilizantes, no va a haber producción y si no hay producción no va a haber alimentos. ¿Cuáles son los factores que originan principalmente esta crisis alimentaria? Por ejemplo, en nuestro país, en contexto de política nacional, aseguran que es la culpa entre este enfrentamiento entre legislativo y ejecutivo. A nivel mundial, apuntan al tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero ¿cuáles son realmente los factores que han llevado al mundo a esta crisis alimentaria? Porque según informe de la ONU, esto no es de ahora, esto ya es de años atrás. Así es. Se ha concentrado más, evidentemente, ese problema lo tenemos como problema de crisis alimentaria hace más de un año, como ya planteada como crisis. Pero anteriormente ya se venía esto viendo. En la actualidad se ha incrementado, bueno, queda claro hablar de la guerra de Rusia y Ucrania, que ha incrementado más por lo del trigo, los fertilizantes que estos países producen. Pero al margen también de ello tenemos el caso, por ejemplo, de los desastres naturales, el cambio climático, el caso que ha pasado en China. China en este caso está cerrando un poco su idea de poder exportar más productos. La India recién también lo ha mencionado, que ya no quiere exportar y en este caso está bajando el abastecimiento a nivel mundial. Entonces, cada quien quiere tener una economía autosostenida dentro de lo posible con lo que está produciendo, con la finalidad de que no tenga un impacto interno. Ahora volvemos nuevamente a lo mismo, ¿no? En el sentido de decir, los precios son elevados, los exportadores van a querer evidentemente ganar mucho más con precios internacionales que poder tener internamente esa demanda. Estos países, en cambio, se manejan de una manera muy clara de que buscan un abastecimiento, un autosostenimiento, ¿no? Para ser más claros. ¿Qué hacer, doctor, por parte del Ejecutivo en temas de economía? Escuchaba el día de ayer también a un economista indicar que el gobierno, el Estado, no debe esperar a que el Perú sea un país más parte de esa crisis alimentaria, sino ir buscando ya estrategias o políticas que vayan afrontando poco a poco ese tema y no esperar a que nuestro país sea uno de los países afectados ya directamente. ¿Qué hacer? Eso justamente es una estrategia que uno tiene que plantear como una previsión A. En este momento van a haber países impactados, queda muy claro, como le decía, por la dependencia de las importaciones. El Perú, en cambio, estratégicamente podría salvar todo esto. Se ha mencionado ya, y como he escuchado a algunos comentaristas, el hecho de que tenemos una buena relación con China, y lo que nosotros buscamos en realidad para poder mantener la cosecha de este año es tratar de conseguir ese tipo de fertilizantes que nos podrían ayudar para poder continuar nosotros produciendo adecuadamente. Tenemos buenas relaciones con China y eso sería algo positivo. El problema es aprovechar. Pero ¿qué hace el Ejecutivo en este caso? Cierra las bambas. Entonces, en lugar de fomentar mayor ingreso en dólares, en este caso por la minería, que me ayudaría a tener mucha mayor solvencia para poder comprar y mejorar mi relación con China, que me puede abastecer evidentemente una mejor, no sé, tránsito de productos y de mercaderías, estamos trabando eso. Entonces, esta parte de la estrategia es muy importante. Lamentablemente hemos visto recién que el ministro tampoco cubre las expectativas que todos esperamos. Sobre todo una cartera tan importante como es agricultura. Y en este momento de crisis, me hace recordar mucho al exministro de Salud que teníamos en plena pandemia y vacunación. Doctor, para culminar la entrevista, ¿cuál es la situación económica en esos momentos en el país? Bueno, en este momento la situación económica en la que nos encontramos es realmente todavía de expectativa negativa, para ser claros.
y lo que se busca es un cambio total de política, ¿no? No es la adecuada, el Ministerio de Economía no está brindando lo mejor que se puede. Vemos en el resto de casos que la incertidumbre sigue siendo todavía un factor determinante para la inversión. Y cuando me refería al tema de la agroexportación, que viene un poco en caída posterior, va a ser el efecto no este año, o sea, no el 2022, este año vamos a seguir creciendo. Pero las inversiones evidentemente son de mediano y largo plazo. Así que si esto continúe, el impacto negativo sería en el año 23 o 24. Así que no nos dejemos engañar en este caso con un crecimiento ficticio de este año 2022. Porque realmente lo vamos a ver entre el 23 y el 24. Ahí es. se va realmente a decir económicamente cómo estamos. Es la foto real. Doctor, política y economía, muchos dicen, está totalmente separado. Según sus declaraciones y opiniones y el análisis que usted hace, política y economía están más que articulados. Están más que articulados y en este caso yo soy economista y a veces hablo de política y me preguntan por qué. Bueno, es por algo muy simple. Se dice, primero es política y luego viene la economía. Pero siempre relacionadas. Muy relacionados. Y la parte del Estado es justamente la economía política. Excelente. Gracias, doctor, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Hacemos una brevísima pausa. Regresamos enseguida con más información a la edición matinal de Hoy Noticias.